Video vamos a compartir o verificar cómo podemos emplear los códigos de la actividad número 3 para ejecutarlos en R. Entonces recordemos que el tema principal para esta actividad consiste en desarrollar una prueba de hipótesis, especialmente verificando la igualdad entre los resultados obtenidos en la actividad número 2 con los datos que vamos a manejar a partir de esta semana, que ya manejan la población de datos. Entonces recordemos, en la actividad número 2 seleccionamos una muestra de datos, mientras que a partir de esta actividad número 3 vamos a tener ya la población de datos. Entonces, teniendo en cuenta eso, recordemos que la hipótesis que deben plantear es que deben manejar dos variables y hacer dos pruebas de hipótesis, una hipótesis para cada una. Entonces, para la primera hipótesis, la primera variable, la hipótesis nula será la variable que ustedes seleccionan tiene una media de el valor que les dio a ustedes en la actividad número 2. Y lo van a contrarrestar con la hipótesis alterna, que la variable tiene una media diferente a la que ustedes habían determinado. Entonces, para eso, vamos a hacer la prueba de hipótesis aplicando los pasos respectivos en R. Recordemos los códigos que le manejo en el anexo de esa actividad. Y el primer paso, recordemos, consiste en hacer el cargue de los datos. Entonces, recordemos, vamos a RStudio, en el menú Environment, Import Dataset, desde Excel, indagan en su equipo. En este caso, yo tengo mis datos acá. Y hacemos el cargue de los datos. Listo. Le damos import. Y a partir de ahora empezamos a ejecutar las operaciones desde R. Entonces, la primera línea o primer comando nos dice que vamos a crear una variable. A diferencia de la actividad número 2, nosotros ejecutamos funciones que ya están programadas en Excel. Aquí nosotros vamos a tomar diferentes variables que vamos a crear y a partir de esas diferentes variables vamos a hacer operaciones. Vamos a diseñarlas desde acá. Entonces, la primera variable es la media. Vamos a determinar la media de la población. Entonces, para esa media vamos a identificar la variable. Miren que acá en los códigos guías que les doy, no determino qué variable es la que voy a emplear. Ustedes escogen esa variable. En este caso vamos a hacer el ejercicio con la variable de los tiempos de operación en diagnóstico. Vamos acá, esta parte, ponemos el signo de peso y identificamos la variable que nos interesa trabajar. En este caso, tiempo de operación de diagnóstico. Cerramos el paréntesis. Enseguida se nos representa en esta ventana de acá la media o el cálculo de esa media. En que las variables o values se van representando aquí con su respectivo valor actual. Entonces, luego determinamos la desviación estándar. Esta desviación estándar igualmente será para la variable tiempo de operación diagnóstico. Cerramos paréntesis. Ahí tenemos nuestra desviación estándar. Luego vamos a determinar o vamos a crear una variable que se llama x barra. Pues, x barra, vamos a dar el valor que tuvo, o x barra, perdón, surge como el promedio, o sí, el promedio de la muestra que seleccionamos acerca de esta variable de tiempo de operación diagnóstico. Ese valor sale de la actividad número 2. Entonces, esos valores los tengo acá. Y me interesa entonces la media de tiempo de operación de diagnóstico, que fue de 804.27. Entonces le voy a asignar ese valor, 804.27 a X barra. ¿Listo? Luego procedo con el siguiente código. Y es hallar el error cuadrático. Este error cuadrático sale de la operación de la división entre
la desviación estándar y la raíz de los números asignados. Ya aquí prácticamente lo que corresponde es ejecutar inmediatamente esta línea de código y tenemos ese error cuadrático que es de 65.02. Luego determinamos el Z estadístico. El Z estadístico que se determina con esta línea de código. Y ahí tenemos ya enseguida el valor del Z estadístico. Si lo queremos corroborar, simplemente pues, ejecutamos el nombre de la variable y nos sale ese mismo valor. Luego procedemos a desarrollar o a asignar a la variable alfa. Y vamos a dar un valor de 0.05. Recordemos que en estos ejercicios lo más conveniente es trabajar con una significancia del 95%. ¿Okay? Entonces el alfa va a ser ese número complementario hasta llegar a 1, que es de 0.05. ¿Listo? Ahí creamos también esa variable. Es bueno que cada variable que ustedes vayan creando, vayan corroborando de que se encuentra acá en esta parte de la ventana de RStudio. Luego vamos a crear una variable que se llama crítico. En crítico vamos a encontrar cuál es el Z de comparación. Es decir, ese Z nos va a indicar a partir de qué número se rechaza el Z estadístico. Recordemos, si el Z estadístico es mayor que el crítico, se rechaza la hipótesis. O en caso contrario, si es menor, se acepta o no se rechaza la hipótesis. Recordemos que aquí aceptar es lo mismo que no rechazar. ¿Okay? Entonces, creamos esta variable que se llama crítico a partir de esta operación. Miren que en esta operación lo que se hace es identificar cuál es el cuantil de una distribución normal. Eso se halla determinando pues el 1 menos el alfa medio, es decir, 1 menos la mitad de esta probabilidad. Recordemos, estamos haciendo una prueba de hipótesis de desigualdad. Estamos hablando de que hay una diferencia con respecto a la media. Por lo tanto, cuando hay diferencia con respecto a la media, se hace una prueba de dos colas. Por lo tanto, entonces ese alfa se tiene que dividir en dos pedazos. Uno para la cola superior y otro para la cola inferior o la cola a la izquierda o derecha. Entonces, ese crítico lo determinamos y enseguida tenemos ese valor acá. Entonces, los valores que se van a comparar es este crítico, que es de 1.95, y el Z estadístico de 1.26. ¿Okay? Entonces, ya a ustedes les corresponde hacer la identificación o hacer la prueba estadística de esa hipótesis. Verificar si se acepta. Uy, perdón, aquí bueno, esta última línea de código vamos a ignorarla, perdón ahí. Bueno, bueno, lo que les venía diciendo es, ustedes van especialmente a corroborar que la comparación entre este valor crítico y el Z estadístico. ¿Listo? Y a partir de eso plantean cuál es el resultado de la prueba de hipótesis. Y ya con esa información proceden entonces a desarrollar sus conclusiones y recomendaciones. Aquí vamos a ver de que les dejo los códigos o la misma guía de códigos para hacer la prueba de hipótesis para la segunda variante. ¿Ok? Entonces, a partir de ello, ya tienen los códigos para proceder en esta actividad número 3.